hermanos, estamos agradecidos con el Señor porque nos acompaña en una transmisión más de ELV en casa. Hermanos, los invito a que leamos esta porción de la palabra que se encuentra en el Salmo número 100. Dice de la siguiente manera: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecir su nombre. Porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Hagamos una oración esta tarde. Señor, alabamos tu nombre porque tú eres la única razón de nuestra adoración. Te pedimos, Señor, que este mensaje pueda ser compartido para que pueda llegar a muchas personas. Lo ponemos en tus manos, en nombre de Jesús. Amén. Te invitamos para que adoremos juntos al Señor Todopoderoso. Dios les bendiga esta tarde una vez más. Hoy 22 de abril nos conectamos y una vez más les saludo desde este lugar, en esta transmisión de este miércoles. Espero que toda la congregación de Esperanza, Luz y Vida, todas las familias, una vez más, un devocional en casa, nos reunamos para estar leyendo la palabra, orando los unos por los otros. Hermanos, estoy contento porque hemos recibido imágenes, hemos recibido saludos. Hemos recibido también sus llamadas donde están orando por la familia pastoral, y gracias hermanos de Iglesia de Dios Esperanza, Luz y Vida, y también hermanos Iglesia de Dios Emanuel en Harlingen. Gracias por sus mensajes, gracias por unirse con nosotros en la oración de manera espiritual. Que el Espíritu Santo sea el medio que nos está conectando. Les saludo y les recuerdo una vez más que está las camisetas, los premios para todo aquel que se esté conectando y esté mandando evidencias, mensajes en el hashtag ELV en casa. Así que sígalo haciendo. Ya lleva un récord y hay como 2 o 3 candidatos por ahí. No quiero decir los nombres porque yo quiero que usted se reúna, yo quiero que usted siga participando, pero lo principal, la esencia, que sea la palabra, que sea el mensaje, lo que nos edifica a cada uno de nosotros. Una vez más, gracias por conectarte, gracias por estar con nosotros a esta transmisión en esta hora. Y muy bien, quiero compartir contigo una lectura bíblica el día de hoy. El tema es la mirada en Jesús. La mirada en Jesús es el título del mensaje del día de hoy,
queremos ver algunos aspectos de fe. Así que te invito a que abras tu Biblia. Abras tu Biblia y en la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 1 y 2. Quiero que lo leamos juntos. Yo te invito para que lo hagas. Hebreos 12, del 1 y versículo 1 y versículo 2. En un pequeño momento para que usted tome su Biblia y si ya está listo. Dice la palabra de Dios: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Muy bien, quisiera comentarlo también en otra versión. Por esto nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda, y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de él procede nuestra fe y él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Hermoso mensaje en estos dos versículos. Dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda, y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Fijemos nuestra mirada en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el consumador de la fe. Por Él, por la confianza en que tenemos en Él, porque creemos en que nuestro Señor Jesucristo está con nosotros y lo hizo por nosotros, su sacrificio, y que ahora Él nos da esa autoridad y ese poder. Tenemos por ahí el concepto de fe. El concepto de fe está en Hebreos 11:1 y dice: es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Nuestros antepasados fueron aprobados porque tuvieron fe. Por fe sabemos que Dios formó los mundos mediante su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. Así que el concepto de fe en Hebreos 11:1 nos da la certeza, nos da la seguridad, y a veces se nos presentan algunas situaciones críticas. Por ejemplo, el día de ayer, 21 de abril, se accionó la fase 3 de la pandemia, una situación crítica. No esperábamos tan pronto estar en la fase 3, pero se vino una situación difícil, ¿verdad? Se vinieron una situación muy difícil en nuestro país, en México, así que nosotros estamos confiando en nuestro Señor, en nuestra fe está puesta y nuestra mirada está puesta en el Señor Jesucristo. Así que después de iniciar esa fase 3 del peligro que se presenta, no hay más que en una situación crítica activar nuestra fe para que, confiando en que el Señor va a hacer grandes cosas en nuestra vida. Una situación crítica, y es el primer punto que queremos tocar el día de hoy. ¿Quién tuvo una situación crítica o quién no ha tenido una situación crítica? En la Biblia encontramos algunos testimonios de ellos, y el salmista David, en el capítulo 27 de los Salmos, menciona, él mismo dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? O sea, ya estaba el temor en su vida, ya estaba la preocupación en su corazón, pero decía él: aunque mis enemigos se junten contra mí, yo no tengo por qué preocuparme, tengo que tener la confianza en el Señor. Podrán caer 1000 y 10,000 a mis lados, pero a mí no me van a llegar. Una confianza puesta en el Señor, en nuestro Dios.
Así que él, aún en las circunstancias, aún en la desesperación, aún en la impotencia, aún en los problemas familiares, porque la palabra de Dios en el libro de los Reyes nos muestra cómo tenía problemas al ser el rey, pero también cómo tenía problemas con la familia, cómo tenía problemas con los hijos, y a veces se sentía impotente, se sentía que no podía hacer preferencias con algunos más, y se sentía desesperado, y él clama en el Salmo 27:13, dice: hubiera yo desmayado si no creyese. La fe, la confianza, el creer de lo que no se puede ver. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Si él no estuviese confiando que en algún momento iba a llegar la solución a esas crisis, a esas situaciones de problemas, David pudo expresar en el Salmo 27:13: hubiera yo desmayado, hubiera desertado, me hubiera retirado. Oiga, y hoy en día a veces en las iglesias se retira la gente porque piensa que en el camino de Dios es un camino sin problemas, sin dificultades. No es así. En el camino de Dios hay problemas, hay dificultades. La gran diferencia, la enorme diferencia es que el Señor Jesucristo está con nosotros, y ahí nosotros confiamos, y ahí nosotros creemos que veremos la gloria de Dios en la tierra de los vivientes y el lugar que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. Se nos presentan situaciones críticas como hoy y el día de ayer, como toda esta semana que nos están declarando la fase 3 de la pandemia. Situaciones críticas, pero una vez más, nosotros estamos confiando en nuestro Señor Jesucristo. Puesta la mirada en nuestro Señor Jesucristo. Gran dificultad que presentó este hombre, pero a la verdad, gracias a nuestro Dios que siempre estuvo con él. Él pudo decir: Jehová es mi pastor, ¿verdad? Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Por qué? Porque estaba la confianza puesta en el Señor, pues estaba la confianza puesta en nada más y nada menos que en nuestro Padre celestial. Avanzar por fe. Avanzar por fe a veces podríamos considerarlo como algo difícil, pero es hermoso avanzar por fe cuando nosotros queremos o hemos visto algo de lo que no es visible. Cuando nosotros hablamos de una bendición pero ya la estamos viendo, entonces ya no hay fe. ¿Por qué? Porque ya es visible la situación. El mismo concepto de fe nos dice es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe, de lo que no se ve. Y en Hebreos 11 del 24 al 27 se nos menciona cómo aquel hombre Moisés avanzó como líder del pueblo de Israel hacia la tierra prometida. No le dieron un plano, no le especificaron por cuánto tiempo, no le especificaron cómo estaba el destino, cómo estaba el camino. Simplemente le dijeron: toma el pueblo, tú vas a ser el líder y tú lo vas a sacar de Egipto, de la esclavitud, y los vas a convertir de esclavos a hijos privilegiados de Dios. De un lugar de esclavitud que es en Egipto, los vas a llevar a la tierra prometida que fluye leche y miel. Nada más, el inicio, dónde estás y hacia dónde vas. Pero en el camino, en el trayecto, no dijo ni cuánto tiempo te vas a tardar. No. Iba él caminando sobre lo invisible, lo que no estaba especificado. Dice Hebreos 11:27: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Solamente él consideraba a nuestro Dios que le había dado el mensaje: Moisés, tienes que presentarte ante el faraón y decirle que tiene que dejar libre al pueblo de Israel, porque les he preparado, he escuchado su clamor, y entonces hay que salir de ahí, hay que salir de la esclavitud hacia la tierra prometida. Y aquel hombre también está en el salón de la fama de los hombres de fe. Dice: por tanto, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, hombres de fe como Moisés, como David, como Josué, como muchos profetas, como muchos hombres de Dios, como Enoc, como Abel, como Abraham, hombres de fe que estaban considerados. Hoy vemos a Moisés cómo fue para dirigir un pueblo de cerca de
2 millones de personas para ser el líder. Imagínense, para enviar la comunicación, los mensajes y poder tener la comunión con Dios y ver la tierra prometida de algo que no se conoce, pero ver lo invisible para poderlo hacer posible. Había que tener fe. Había que tener fe para salir con la seguridad de que Dios estaba con ellos. Dios se les presentó de muchas maneras al pueblo de Israel rumbo a la tierra prometida. De día era una nube que les cubría el sol. De noche era una columna de fuego que les calentaba para aquel tiempo. Así que Moisés, con esa fe, estaba en un lugar de privilegio en Egipto con el faraón, pero aún así él dejó todo para ir por fe a la tierra prometida y conquistar lo que el Señor le había puesto en su corazón, ser líder del pueblo de Israel. Y aún así, el día de hoy, para nosotros, es un grande testimonio, un hombre de fe que nos ayuda a confiar en lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Una situación más que vemos nosotros es como un punto más que podemos ver nosotros, está en Juan 11, del 38 al 41, cómo se presenta la situación de la fe, cómo se viene la duda cuando estamos y conocemos del poder de nuestro Señor Jesucristo aún en amistad. Quiero leer estos versículos en Juan 11, 38 al 41. Dice: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Una vez más, Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme escuchado. Imagínese usted, Marta, después de haber estado con el Señor Jesucristo, de escuchar la palabra, de escuchar los mensajes en ese momento de Él, de la fe y de la tarea que Él tenía, entonces ver la situación de su hermano que ya había fallecido, y cuando el Señor le dice: hey, si tú crees esto, verás la gloria de Dios. Y entonces Marta le replica y le dice: yo sé que va a venir un día de resurrección, yo sé que en algún momento nosotros vamos a levantarnos para ir al lugar celestial que nos tiene preparado. Y bueno, hoy mismo verás la gloria de Dios, pero necesitas creerlo. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Un asunto de fe. Lo de Moisés, un asunto de fe. Lo de David, un asunto de fe. De nuestra vida hoy en la situación, es un asunto de fe. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo está con nosotros para darnos esa confianza, esa seguridad que el Señor puede obrar, que el Señor pueda obrar en nuestras vidas. Para Él todo es posible. Para nuestro Señor Jesucristo no hay nada que lo pueda detener cuando a nuestro Señor le place hacer las cosas. El último concepto, la última lectura que quiero tener contigo, después de la lectura de Juan 11:40, tenemos una lectura bíblica en Marcos 9, del 21 en adelante. Al que cree, todo es posible. Jesús preguntó al padre de este niño: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Había un padre preocupado por su hijo. Tenía dificultades, había problemas en la conducta de este pequeño, de este niño. Dice el padre 22: y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, le dice el Padre a Jesús, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo, versículo 23, Marcos 9, 23, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y el 24, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, claro que creo, ayúdame a incredulidad.
por favor, mi necesidad es grande, mi situación es tan crítica que mi hijo está en esta enfermedad. Yo quisiera que tú me ayudaras, quisiera que tú me escucharas y me sacaras de este problema. Entonces Jesús en ese momento le atendió, le ayudó y estuvo con él en gran manera. Qué circunstancia, qué dolor para el padre estar viendo que su hijo era aterrado en una enfermedad fuerte, en circunstancias críticas que hasta le hacía moverse, a tirarse hacia el fuego o al agua para tratar de ahogarse. El hecho es que la enfermedad, la ansiedad, la depresión, el problema, lo que lo estaba atormentando, quería que ese pequeño muriera, pero para el que cree, todo le es posible. Este padre y su hijo vinieron frente al Señor Jesucristo y le dijeron: ayúdanos, ten misericordia de nosotros, por favor, ayúdanos. Y el Señor Jesús nada más le hizo esta pregunta, nada más le dijo: si tú crees, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y yo te hago la misma pregunta a ti. ¿Crees en el Señor Jesucristo, que es el consumador de la fe? ¿Crees y tienes la confianza en el Señor Jesucristo que va a hacer grandes cosas en este tiempo? ¿Lo crees? Quiero cerrar contándote un testimonio de unos amigos. Un matrimonio hace algunos años tuvieron un problema, un accidente fuerte, en el cual dentro de ese accidente hubo una serie de fracturas hacia la mujer, ¿verdad? A la esposa de este varón. Y en esas fracturas casi el cuerpo estaba casi destrozado internamente. Y después de varias operaciones, después de varias intervenciones quirúrgicas, después de un tiempo de recuperación, al principio, cuando estaba la situación tan crítica de esta mujer, esta amiga nuestra de la familia, después de estar en cama, los doctores le decían que iba a ser muy difícil que se volviera a levantar, iba a ser muy complicado que pudiese caminar. Pero ella dijo: creo que el Señor me puede levantar. Y cuando hay fe, el Señor hace grandes maravillas. Y ella confiando en el Señor, siempre puesta la mirada en Jesús, estuvo confiando que el Señor estaba viendo su fe. Ella oraba a Dios, ella leía la palabra para alimentar su confianza y vivir bajo la cobertura del Dios que todo lo puede. No quedó en cama, empezó a caminar, empezó a estar en silla de ruedas. Después de que pasaron de estar un tiempo en silla de ruedas, empezó a dar los primeros pasos. Y ante el asombro de los médicos, de la ciencia médica que le estaban atendiendo, decían: no es posible, esto clínicamente no es posible. Pero hay algo más maravilloso que te quiero contar todavía. Después de que los doctores vieron que empezó a caminar y se levantó y empezó a hacer su vida normal, la ginecóloga le decía: ni se te ocurra, ni por tu mente pase que puedes volver a embarazarte y que puedes volver a tener un bebé. Ni por tu mente pase, porque tu cuerpo, tu matriz, tu organismo está muy deteriorado, no lo vas a poder soportar, vas a arriesgar mucho tu vida. Bueno, eso es lo que decían los médicos, pero ella estaba puesta la mirada en el Señor Jesucristo, que es el sanador, el que hace la obra, el que hace las cosas maravillosas, porque si tú puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y entonces, en la confianza del Señor, ella decía: si el Señor quiere que yo vuelva a ser mamá, Él lo va a hacer. No lo vamos a hacer nosotros. Va a ser Dios el que nos va a dar ese regalo para nosotros. Así que pasó el tiempo y te voy a decir, algunos 2-3 años más nos llega la noticia. ¿Qué creen, amigos, hermanos? Vamos a ser papás.
Y aún en las advertencias, aún las sugerencias, aún que los médicos decían con los estudios, esto no va a ser posible. Lo que no es posible para el hombre, para Dios, todo es posible. Y hoy en día el pequeñín ya anda caminando por ahí. El tremendo Josías ya está. Y entonces ya está alegrando el hogar. Este matrimonio ahora son pastores ahí en su iglesia. Ahora tienen su iglesia, están como pastores, están disfrutando de este pequeño. ¿Por qué? Porque Dios hace cosas imposibles. Para lo que para la ciencia podría decir que esto es imposible, para Dios todo es posible. Yo te invito para que usted también pruebe lo imposible. ¿Qué necesitamos? Creer. La certeza, la convicción de lo que no se ve, que lo hablemos como si está, para que cuando nosotros con nuestra fe activemos a ese Dios de poder. Cuando el Señor ve nuestro corazón, que hay fe, que hay confianza, el Señor obra. En estos tiempos de crisis, imagínese usted, en estos momentos de dificultad, donde México, su orgullo era el petróleo, hoy está en negativo, hoy tienen que pagar para que puedan agarrar petróleo. Imagínese usted cómo está la crisis. Vienen tiempos difíciles para México, vienen tiempos difíciles para la ciudad, para el país, pero nosotros debemos de creer en el Dios de lo imposible. Así que yo te invito en esta hora, para que ahí donde estás en tu hogar, ahí donde estás en tu casa, una vez más depositemos nuestra confianza en Dios, y una vez más veamos las cosas que no son, que son invisibles para nosotros, porque la economía va a venir una vez más, porque va a haber éxito en la familia. Así que nosotros en esta hora debemos de juntarnos, tener nuestra fe activa. Yo te invito a que una vez más confiemos en nuestro Dios y activemos nuestra fe. Puesta la mirada en Jesús. Y si tú lo crees, para Dios todo es posible. Queremos orar una vez más para que Dios sea el que nos cuide, para que Dios sea el que esté con nosotros. Te invito a hacerlo. Padre Celestial, en esta hora, mi Señor, ponemos en tus manos no solamente, Señor, nuestra vida, sino también nuestra familia, nuestro hogar, nuestra economía, nuestra salud, Señor, que haya en cada uno de nosotros la confianza y la seguridad, mi Dios, siendo obedientes, mi Dios, a ti primeramente, mi Señor, pero también a las autoridades. Quédate en casa en que estamos, Señor. Quédate en casa, y en casa el Señor puede hacer milagros. Así que nosotros, Padre Celestial, en esta hora te pedimos por nuestros hijos, por nuestra familia, mi Señor Jesús, y que usted, como aquel padre con su niño que había dificultad, mi Señor, al ver la crisis, a ver el problema, el Señor, usted obró en gran manera. Así que en esa confianza y seguridad, mi Dios, lo hacemos nosotros. Nos ponemos en tus manos. Bendecimos, Señor, a todos los que están conectados en esta transmisión, mi Señor, y que usted sea con nosotros en todo momento, en cualquier circunstancia, en cualquier problema. Por fe, Señor, lo creemos, por fe confiamos. En tu nombre, mi Señor Jesús, harás maravillas y milagros. Amén y amén. Te doy las gracias una vez más por conectarte en la transmisión de Esperanza, Luz y Vida. Dios te bendiga y esperamos tus comentarios en #ELV en casa. Bendiciones.